aquí, ya que está grabando. Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana súper genial. Eh, Quería comentarles que para la semana del 21 y el 28 de junio, ¿sí? Ustedes ya deberían estar listos con sus proyectos y hablar de qué van a escribir sobre esta literatura del Caribe, ¿está bien? Vayan pensando, incluso si ustedes tienen algún borrador de cómo lo quieren hacer. Me pueden mandar así anotaciones, vayan pensando porque es importante usar todo el corpus teórico que estamos utilizando, ¿no? El corpus, además de las obras que les he pasado. Por ejemplo, este libro es una maravilla, a mí me encanta, este Cric Crack, de donde estoy mandando los cuentos esos que ustedes están revisando, porque eso es los estoy usando porque son una traducción que hace Aura Marina Boadas con un equipo de trabajo de la Universidad Central. Entonces, el español que están usando para traducir del creole haitiano al español venezolano, entonces podemos entender muy bien así qué están queriendo decir en cada cuento, ¿eh? Es muy importante también el tipo de traducción que tenemos. Por ejemplo, yo la otra vez estaba trabajando una traducción de Calibán que habían hecho en Buenos Aires, entonces hay palabras que resultan así que tú dices, bueno, pero esto como que no conecta aquí, como que no da, ¿no? Porque también depende para quién está hecha la traducción, ¿eh? Eso es muy importante. Y es importante que ustedes también estén claros en eso y si ustedes tienen dudas sobre las cosas que estamos conversando, mándenme un mensaje, ustedes tienen el contacto mío, o me dice, mire, nos podemos reunir un día, que yo hay cosas que no comprendo de tal, con toda la confianza, ¿está bien? Porque eso es parte de esto, ¿no? De ayudarnos y de comprender lo que estamos trabajando. Hoy día yo les mandé un texto ahí que lo vamos a comentar de aquí a de un ratico, que es sobre Glissant, ¿no? A mí me encanta ese autor martiniqueño él tiene una visión sobre la construcción cultural. No sé si ustedes se acuerdan tiene que acordarse, de la transculturación de Fernando Ortiz, ¿no? Es como una extensión de de esa propuesta que hace Fernando Ortiz, pero él va un poco más allá, porque él dice, bueno, ahora que estamos transformados somos ese monstruo cacofónico, caótico, polifónico y súper colorido, ¿no? De muchos colores que estamos haciendo y que parte de lo que, acuérdense que el seminario se llama ¿cómo es? Las voces de Calibán, que es como Calibán habla, sino crear esa epistemología. Es decir, que ustedes cuando tengan la posibilidad de defenderse de por qué usted utiliza el término Calibán o por qué usamos aquel término Calibán, es porque hay toda una teorización, no solamente desde el texto de Retamar, sino que hay muchísimos autores que trabajan el mismo concepto del Calibán, que es la voz que no se queda callada, sino que es la voz que pasa por encima y irrumpe el sistema. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es el estudio de un sistema decolonial que el discurso rompe la estructura occidental sobre la teoría occidental. ¿Sí? Porque es la única manera que podemos pensarnos en nosotros mismos, es estudiando precisamente toda la epistemología occidental. ¿Sí? Aquí voy a pasar, quiero mandarles no sé si aquí da para compartir, ¿sí? Sí, Raulito. Raúl, bueno, ya bien. Porque aquí tengo una imagen que quiero mostrarles para comenzar así la discusión y que ustedes me cuenten un poco sobre lo que realizaron. Adelante. Ahora sí. Sí. Eso. ¿Dónde estoy aquí? Creo que es esto. ¿Sí la ven? Sí. Sí. ¿Qué dice el Calibán? El Calibán que habla. Ah, ajá. Vamos aquí atrás. Aquí yo comienzo aquí, le dice, y perra es mi memoria en los ladridos del silencio cuando mi ciudad remolinea hasta el límite de mi sexo que día y noche se extiende para llevar a lo más profundo de ti mi paraíso perdido. Ese Frank que tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver porque voy a hacer como una recopilación del trabajo de la semana pasada. ¿Se acuerdan de los dos mendigos y la pipa de Sauzón? ¿Se acuerdan? Sí.
Bueno, este es el libro, ¿sí lo ven? Dice Crick Crack. El libro es Cuento de las Antillas, una recopilación que hace precisamente una Marina Boadas. Y ahí yo les había José, mandado, dígame, perdón, vemos el Calibán que habla. Esa es la diapositiva que estamos viendo. La no, tercera. aquí, ya voy aquí. No sé si la puedes partir. Y la pongamos presentación. Modo presentación. A ver, ¿cómo sería aquí? Ajá, y ahí, Ahora sí vemos Cricra. ajá, y aquí cuando yo voy para atrás, No, seguimos. ahí, Ahora sí. Voces en Calibán. ahí está el poema de Franquetiene, ¿sí? Ajá. Sí. Ese. Y aquí, aquí ya lo estoy viendo aquí en verde, sí. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? Para ir como recopilando esa información, cuando nosotros tenemos el cuento antillano, el cuento antillano crea un sistema sobre otro sistema que venía de África, ¿se acuerdan? Sí. Que él crea como una forma de interpretación moral, ética, ya más aquí de acorde con la cuestión de los principios que se crearon en el Caribe, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver que, por ejemplo, los dos cuentos tienen esa cuestión de como tratan de buscar así como, ¿cómo se llama? Enjuiciar al otro, ¿no? Es decir, al que se portó mal, se le hace un juicio. Ese sería el caso de la pipa de Sansó. Y en el caso de los dos mendigos en el paraíso, vamos a encontrar que son dos personajes que ya les voy a mostrar de dónde viene, porque esa es la reescritura de lo que se llamaría la transculturación, que es la forma nueva de escritura. Para los africanos, ellos traían dos personajes de África, que era ese, Buki y Timalice, ¿no? Timaliz. Buki es una hiena y Timaliz es una liebre o un conejo, no sé, siempre lo utilizan de diferentes formas. Entonces, esos cuentos eran oralidades que ellos traían desde África y lo trajeron a las islas del Caribe y ellos transformaron eso en unas nuevas formas de entenderse. Por ejemplo, Rómulo de Chatañeré, en Cuba, él hace una revisión de esos cuentos y él dice, es que se le coloca el nombre del tío, porque era así como, es una cuestión más de intimidad. Por ejemplo, en Cuba existe el cuento de la tía Jicotea, que sería la tortuga, ¿sí? Y el tío conejo, ¿no? Por ejemplo. Entonces es así como que los animales se busca como la parte de la oralidad, ¿ves? Es muy importante eso, porque la literatura del Caribe es oral, es totalmente el cuento que va, a veces ni siquiera está estructurado, el cuento aparece, ¿no? Eh, y el cuento es una cuestión que se habla de generación en generación, se pasa de uno para otro porque es totalmente dentro de la oralidad, ¿sí se acuerdan? Están como dormiditos hoy, tal vez el frío. Entonces, eh, cuando usted ve esa estructura, tú dices, ah, que todo es oral. Claro, ellos tenían lo que se llama, o tienen lo que se llama el griot, que es la persona que está como autorizada por la comunidad para contar la historia. Y ella se la cuenta a otro. Sí, una vez a mí me parece tan genial esa parte, porque no solamente las comunidades africanas o afroamericanas o afrocaribeñas tienen esa estructura, sino también las comunidades indígenas, ¿no? Yo una vez fui a una actividad en la sierra de Pericá con los Yucpas y era una reunión para donde las señoras le contaban a los más jóvenes las historias y pasaban la noche entera contando historias, ¿ves? Porque la historia se cuenta de manera oral, es decir, no hace falta el documento, sino que ellos van aprendiendo y se van haciendo versiones. Eh, por ejemplo, toda la literatura, como la conocemos actualmente, es reciente, ¿no? De hace 5 o 6 siglos atrás, que no habían libros, sino que fueron creando libros y se fueron metiendo todos esos cuentos dentro de las estructuras. Ahora imagínense
esas comunidades que trajeron de África, que no trajeron nada, solamente sus cuerpos, tenían todo eso en la cabeza y eso prevaleció en el tiempo, a través de los años, más de 500 años, ahí moviéndose en medio de los imaginarios, ¿no? El otro día vi una comunidad guaraní aquí que hay un investigador guaraní que se llama Krenak, muy interesante él, y él dice que algunas comunidades indígenas todavía se mantienen esa cuestión oral porque no han tenido contacto con Occidente, ¿no? Pero dice, imagínense los guaraníes y a otras comunidades que tenemos 500 años hablando y limitándonos a no escribir nada. Sí, es un acto de resistencia, ¿ves? Es un calibán, son calibanes que se resisten a hablar, a escribirse. Entonces, cuando esos cuentos llegan aquí al Caribe, Buki y Timalice van a transformarse en la fauna de la región. Por ejemplo, este es el caso de Haití, ¿no? Buki y Timalice. Y ahí aparece, por ejemplo, en las costas de Venezuela y Colombia aparece este personaje, ¿no? Incluso en Panamá también hay relatos de este señor que se llama Tío Tigre y Tío Conejo, ¿eh? Y Tío Tigre y Tío Conejo siempre tiene como una historia moralista, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño que en la escuela nos obligaban a leer a Tío Tigre y Tío Conejo, ¿no? Y la importancia del trabajo. Entonces, ve, porque hay una concepción diferente del trabajo. Por ejemplo, si ustedes ven el cuento ese que les mandé esta semana sobre las bananas, la estructura del trabajo es otra forma de cómo se concibe el trabajo en las comunidades, ¿no? Entonces, el trabajo como lo conocemos desde el punto de vista occidental es una cuestión que te muele, ¿no? Entonces, aquí por lo menos Tío Tiri y Tío Conejo sortean esa forma de estructura del trabajo, ¿eh? Crean otras formas de existencia, de vivir del conuco, de dormir cuando tiene sueño, de comer cuando tiene hambre, de vivir la vida, ¿no? De ser un ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sistema que trajeron los europeos era terrible, por lo menos era el sistema de la plantación, ¿sí? Entonces los esclavos estaban obligados a trabajar en la plantación aún sin, sin voluntad, ¿no? Sin ganas. Es decir, ellos tenían un régimen de trabajo muy fuerte. Entonces, ¿qué hacían los africanos, los descendientes de los africanos? Fueron construyendo unos imaginarios para sortear esa forma de existencia, ¿sí? La gente siempre dice, que los pescadores no les gusta trabajar, es que tienen otro sistema imaginario de trabajo. Las plantaciones tienen otra forma de existencia. Dependen de la estación, dependen del clima, dependen del tiempo, dependen del estado de ánimo, dependen de la luna, ¿sí? Entonces funcionan de manera diferente. Cuando los europeos quisieron colocar así, usted me trabaja de 8 a 12 y de 2 a 6, no, ya, espérense porque no tenemos cómo. Por eso parecen personajes como Tío Tiri y Tío Conejo, es decir, desacralizan ese sistema occidental vertical que, que crea un imaginario forzado, ¿eh? Es súper interesante en el sentido de que ahí se sigue la huella, sigue la pista así, y se da cuenta de que casi toda nuestra literatura son versiones de otras literaturas que no estaban como en el sistema formal, ¿no? La otra vez yo les comentaba a ustedes sobre los cánones. El canon occidental te dice que es la literatura. En cambio, en los sistemas como los nuestros, ¿no? En el Caribe, las Antillas, los cánones se modifican totalmente, son más así, más informales, no son verticales, a veces ni siquiera tienen una dirección, simplemente existe, ¿no? Existe el cuento. Eh, cuando, cuando los europeos comenzaron a estudiar eso, imagínense tan difícil que es el pensamiento europeo, claro, nosotros somos hijos de ellos, ¿no? Primero, cuando Artoni Artaud vino para América y fue a México y vio a los indígenas que bailaban y cantaban al mismo tiempo y se conectaban con sus dioses, dijo, claro, nosotros perdimos todo, porque
todo está unificado, no se puede separar. ¿Ve? Claro, Artaud cuando llega con esa teoría a Europa, en Francia le dijeron, no, o sea, señor Artaud, deje de consumir esas cosas que consumió allá en México, ¿eh? Porque era desafiar la epistemología occidental. La epistemología occidental, capitalista y cristiana, es difícil, está impuesta. El señor Marx nos lo dijo mil veces, dijo, es que el sistema está armado a través de un sistema económico que es vertical y todo el pensamiento es vertical. Sí, esa es la importancia de estudiar a Marx, Hegel y Engels, porque nos dan esas luces que dice, bueno, la construcción total del sistema occidental es vertical, es decir, está por taxonomías. Eh, Ellos van más allá de la cuestión positivista, ¿no? Es decir, hay un sistema y ese sistema lo tenemos que analizar de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, Hegel plantea, y Hegel es muy importante aquí, porque Hegel tiene una visión vertical del mundo. Dice, el mundo se movió entre los que dominan y los que serán dominados, ¿no? Sí, él coloca así el amo y el esclavo. Y el amo va a ser el que controla el sistema de producción. Todo el sistema de conocimiento nuestro va a estar sustentado sobre el sistema económico. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, claro, Occidente se mueve así, se mueve a través del sistema capitalista y crea unos sistemas de control, de manera que usted obliga a los otros a entrar en esa camisa de fuerza. Entonces usted dice, bueno, tenemos ahora el sistema de extracción, el sistema capitalista de la plantación. Sí, de ahí les voy a pasar un texto para la próxima semana para que les va a encantar, de Grada Quilomba. Es una investigadora portuguesa de origen angolés que tiene un trabajo sobre las memorias de la plantación y cómo cómo funcionaba la boca en la plantación, porque a los esclavos se les tapaba la boca para que no hablaran, ¿no? Entonces, en la plantación es el sistema mercantilista de extracción comercial y eso repercute sobre todo el imaginario de creación, ¿eh? Literaria, artística. Usted no puede hablar de tal cosa. Por ejemplo, imagínese usted hablar de Tío Tiro y Tío Conejo en el siglo XVII, me imagino que sería una blasfemia, ¿no? Entonces, ellos crearon sistemas de control. ¿Cuál fue el sistema de control? El cristianismo. Crear el sistema de control. Ah, entonces la iglesia controla. Ah, ¿y cómo hacemos para controlar a esa gente? No tienen alma si ustedes siguen hablando la lengua que ustedes hablan, que es la lengua de los salvajes. ¿Eh? La barbarie. Leopoldo Sea tiene un texto súper lindo sobre la civilización y la barbarie. Es decir, él dice, seguimos siendo controlados como si fuéramos salvajes, ¿no? Nos dice, no, no haga eso, estudie, lea. El que no lee es ignorante. Entonces, tú dices, ¿será cierto eso? ¿Hasta qué punto yo llego a eso? Ahí. Entonces, el Caribe juega a eso, ¿eh? Desafiar la estructura. Me colocaron un Dios. Ah, ok. Entonces, bueno, Cristo, ¿qué más? Vamos a creer en Cristo porque si no nos van a dar unos latigazos, dirían los africanos, ¿no? Entonces empezaron a cantar y cantaban a sus dioses y crearon el sistema sincrético, que es lo que la señora Iris Zavala, que vamos a revisar la otra semana, que habla de la heteroglosia. La heteroglosia sería el sistema sobre el cual un aspecto se multiplica. Por ejemplo, usted ve la Virgen y la Virgen significa mil cosas. ¿Por qué? Porque la Virgen tal vez para el Vaticano significa la Madre de Dios, ¿no? Pero en el sistema cultural la Virgen significa otras cosas. ¿Ve? Ustedes sabían, yo creo que les conté, ¿no? ¿Cuál fue la primera Virgen que se apareció en el mundo? Sí, ¿Sí no, se acuerdan? sí. Que se le apareció fue la Virgen de Guadalupe, se le apareció al indio. Ah, Fue la primera vez que una virgen se aparece. Los europeos se quedan así, en serio. Se les apareció a los indios, a nosotros no, que fuimos la que la inventamos. ¿Eh? Porque, fue-
Sí, y si usted ve, ustedes saben ahí en Táriba, ¿no? La Virgen de Táriba, ¿no? La Virgen de la Consolación se le aparece al indio, no se le aparece a... O sea, el monje iba a cruzar el río Tormes porque eran unos indios muy bravos. Entonces el río crece, crece y de repente aparece una luna. Miren cómo es la simbología, ¿no? Aparece una luna que atraviesa así las nubes y abre un caminito como el caso de Moisés y pasa pasa el monjecito así para pasar allá a Tariba, ¿no? Para ir al terminal de Tariba, al mercado. Entonces ahí se consigue con los indios y le entrega la tablita y los indios, mira, qué increíble, mire esto tan bonito. Imaginarios indígenas. Ahí no tenemos otra cosa, son imaginarios nuestros, no son de ustedes, son nuestros, creados en el sistema transcultural nuestro, no es de otra parte. La Virgen de la Coromoto, ¿a quién se le aparece? ¿Por qué se llama Coromoto? Porque se le apareció a un indígena que se llamaba Coromoto, incluso el nombre de hombre, ¿no? Y luego nosotros en la heteroglosia nuestra lo modificamos. Entonces Carmencita se llama Carmen Coromoto, porque ella es mujer, ¿ves? Entonces nombre de mujer, porque se le apareció a la Virgen, pero como era un indígena, pero no, pero, ¿eh? Yo no, muy raro usted conseguir una persona que se llama Consolación, un hombre, ¿no? Siempre es la mujer, ¿no? Hola, Consolación, Doña Concha, no sé qué, ¿eh? Porque son los sistemas, lo que dice Iris Zavala, son sistemas de heteroglosia, es decir, colocar una capa sobre otra y creas un nuevo sistema cultural que es dinámico y se expande. ¿Qué opinan de eso? Cuéntenme. Están como muy calladitos hoy. Osvaldo está así como Osvaldo. Ahí podríamos, Sí, ahí podríamos hablar de polisemia, ¿no? O sea, de que un sí, símbolo tiene varios significados o varias lecturas. exactamente. Porque el sistema cultural no es vertical como lo creía el canon occidental, ¿ves? Es polisémico. Por eso, si quieren anoten esa palabra que la vamos a utilizar la otra semana, que se llama la heteroglosia. Es decir, el mismo elemento tiene múltiples significados, muchos al mismo tiempo. Es polisémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted ve siempre, hay una cosa que hacemos en América Latina, ¿sabían que cuando alguien se mata en una carretera pone una cruz, ¿sabe? Sí. Sí, sí. Eso es parte del imaginario indígena que pasa al campesino y queda dentro de nuestro imaginario. Ahí, porque ahí aparece el Señor. Hay que ponerle una cruz para que Él no salga otra vez en la curva, ¿eh? Porque son como imaginarios de que vivimos en mundos paralelos, ¿ves? ¿Quién vivía en mundos paralelos? Las comunidades indígenas y las comunidades africanas viven en mundos paralelos. Para ellos se conectan, ellos hablan con la naturaleza, ellos hablan con sus dioses. Y yo digo ellos porque nosotros estamos domesticados ya en el sistema occidental, ¿no? Entonces usted sale a la calle, se pone a hablar con un árbol y dice, Carmencita, por favor, amárrese. ¿Sí? ¿Cómo va a estar hablando con el árbol ahí al frente de la iglesia? Entonces, pero, sí, pero aquí, por ejemplo, el caso de las literaturas del Caribe y de América Latina, lo que se le llama el barroco latinoamericano, es esa imposición. Otico tiene un texto, si díganle a ver si se los consigue. Se llama El Barro Barroco. Es súper lindo porque es sobre esa heteroglosia, sobre esa imposición de una cultura sobre la otra. Entonces, por ejemplo, los indígenas, cuando encontraron a todas las figuras de los santos, los vistieron como ellos. La reproducción de la cara es la cara de ellos. Si ustedes buscan, por ejemplo, el tallado indígena, incluso el mismo tallado de los santos africanos, tienen rasgos del africano, no son así como aquella cuestión eh, que coloca Europa, ¿no? De la cultura edificante. La cultura edificante europea es que todo lo blanco es bueno, la luz, o sea, tiene que haber iluminación. ¿Cuál es la otra? La flor blanca, la hostia es blanca, la ropa del padre siempre es blanco, todo es blanco, ¿no? Las niñas se visten de blanco, ¿no? Las visten de blanco.
Entonces, esa es una visión occidental así vertical, crea una epistemología, ¿ves? Ahora, cuando usted ve un santo que es moreno o que se viste como pasa con Changó, que es Santa Bárbara porque tiene la capa roja y el vestidito azul, entonces ya tiene un nuevo sistema cultural que es esa imposición de una nueva cultura, ¿ven? El sistema transcultural. San Benito. San Benito, por ejemplo, San Benito se le baila todos los 24 de junio, ¿no? Ahí en el sur del lago Maracaibo. Profe, Dígame. Ah, Jorge está por aquí. no, ¿qué más, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Saludos. Muy bien. ¿Sí me escucha? Sí. No, yo que estaba escuchando lo que usted está diciendo con respecto a los símbolos, ¿no? Que también pues son refugios y formas de salvación, ¿no? Y hasta lo usan como terapia frente al dominio, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la sábila, también las cruces, lo que usted está hablando de, incluso esas creencias que tiene la gente cuando empieza a llover y ponen cruces, cuchillos en cruz. O Sí. sea, frente al dominio también hay refugios, pienso yo, símbolos que son usados por la gente. Podría verse de esa manera, ¿no? Sí, claro. Jorge, precisamente ese es el sistema de imposición, de construcción cultural nuevo. Eso es ver la transculturación de frente, ver cómo funciona eso. ¿Ve? Pero lo que me interesa también es, ¿por qué aparece eso? Porque hay un sistema occidental que dirían los psicoanalistas, nos castró, nos cortó. Entonces nos quiso quitar el imaginario. Por eso Glissant habla mucho del imaginario polifónico, del imaginario de la relación, de la poética que va a ampliar hacia otra forma de entendernos, de vernos múltiples. O sea, no es que seguimos al pie de la letra como nos enseñaron los europeos cuando llegaron con la plantación. Nosotros fuimos más allá de la plantación. Sí, muy importante eso. Usted sabe que la plantación es el sistema económico comercial por excelencia de la colonia. Entonces fueron muchos años bajo ese régimen. Entonces, romper ese régimen era a través de eso. Por ejemplo, ¿cómo es que dice Anderson que los indígenas se volvieron campesinos, los campesinos se volvieron ciudadanos de las montañas? No sé qué, una historia que tiene así súper interesante. Entonces, es eso, porque son los imaginarios, van pasando de un lado para otro, ¿eh? Se van adaptando a las nuevas formas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven las manifestaciones del barroco latinoamericano actual, por ejemplo. Sí, lo del barroco latinoamericano, ¿qué es? Toda esa, por ejemplo, usted ve todas las fiestas de Semana Santa. Eso es barroco, totalmente barroco. Las personas se visten, se ponen el traje aquel moradito, ¿no? Del Nazareno, con el bebé aquí, caminan por las 7 iglesias. Todo tiene un sentido cosmogónico propio que fue pasando a través del tiempo. Los europeos no hacen ese tipo de cosas. Ellos tienen otras formas de celebración española, ¿cómo se llama? Religiosa, ¿no? Nosotros no, tenemos esto, modificamos el rosario, modificamos las iglesias, creamos una forma. Por ejemplo, las comunidades que trabajan con los misioneros indígenas, ellos manejan otro imaginario, crean otras formas de representación de Cristo, la forma de cómo ven a cada uno de los santos, porque hay un sincretismo cultural ahí que es esto de lo que estoy hablando aquí, de lo del Calibán este de Timalice y Tío Conejo, ¿ves? Que es como colocas una cultura sobre otra y después ellas se mezclan y expanden, crea una nueva forma de entendernos. Esa es la epistemología de los calibanes, crear esas nuevas formas de sistemas culturales, ¿ves? Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco, esto es un trabajo que yo hice hace un tiempo sobre el Calibán que habla. Entonces decía, podríamos preguntarnos de que las instituciones son vistas desde la inversa, es decir, volteemos la polaridad.
eso sería nosotros caer en la trampa epistémica de que todo el mundo ha querido caer y que todo el mundo cae. Inclusive muchos de nosotros hemos caído muchas veces. Invertir la institución no, es adaptar la institución a nuevos sistemas culturales. Porque, por ejemplo, si nosotros invirtiéramos la institución, no existirían las universidades, no existirían las religiones, ¿eh? Existiría otra forma de cosmogonía, ¿eh? Crearíamos otros dioses. No, lo que hemos hecho es adaptar esas instituciones, no es que las vamos a quemar como quería hacer el Calibán de MSC, ya lo vamos a leer. Ese Calibán quema, parte todo, dice, ahora voy a poner ¿cómo se llama? Una bomba aquí en la isla y vamos a explotar juntos para acabar con esta cultura. Sí, que es el discurso de Malcolm X, ¿no? Y del primer Mandela, ¿no? Vamos a quemar todo esto, si es necesario, quemamos un hospital, pero hagámoslo. No, aquí es otra cosa, estamos estudiando que las instituciones y todo el sistema cultural que eso acarrea, porque todo está sustentado sobre el capitalismo, todo eso se adapta a una nueva forma de entendernos, se adapta. Como la gente que quiere colocar así, es que existen dos modelos en el mundo, los comunistas y los capitalistas. Son mentiras, el comunismo ni siquiera existe, para mí no existe. Entonces, es como se adaptan los sistemas económicos y cómo dominan unos y otros controlan, y otros son controlados. Unos dicen, vamos a crear el dinero de esta forma, le vamos a administrar para que ustedes vivan mejor y terminan perjudicando a miles, ¿eh? A millones. Entonces, la institución no es crear, el Calibán no crea la polaridad, el Calibán lo que hace es ver el mundo polifónico, crear un nuevo sistema epistémico basado en autores propios de nosotros, crear ese, dígame, Osvaldo. Oye, ¿hasta qué punto, ya que estás tocando aristas políticas, hasta qué punto el Calibán puede ser asociado con una postura anarquista? Es anarquista, es anarquista, porque él quiere tirar, ¿ves? El Calibán tiene una base ahí, ¿ves? Tira, él dice, no, yo no creo en eso, pero entonces más adelante él ya, es que el Calibán es contradictorio. Aquí, por ejemplo, yo soy anticolonial, pero yo hablo inglés, hablo español, hablo francés. ¿Ves? Crea él parte de un sistema anarquista, pero después es un sistema que está amalgamado de sistemas culturales que se cruzan unos con otros. Son cientos de cruces de culturas. No puedes desligarte de ahí. ¿Eh? Porque es muy buena así la postura aquella anarquista, así, ay, no creo en nadie, fuck the system, ¿no? O sea, sería legal, ¿no? Sería interesante, pero no es así porque hay un sistema de códigos culturales que ya están dentro del mismo ADN, digamos ADN como la construcción cultural mm, mía, que me impide borrar todo eso, como lo que hablamos la otra vez, no sé, creo que fue tú mismo, Osvaldo, que me decías lo de la culturación no existe. Claro, porque está aquí adentro, la cultura está adentro, y yo no puedo no puedo quemar la cultura, ¿cómo? ¿Cómo la quemo? Si yo respiro de ella, si yo vivo de ella. Por ejemplo, ellos dicen, vamos a hablar nuestro propio idioma. Bueno, pero usted habla español. Tal vez es que usted hace una adaptación para usted, de donde usted vive, como nos pasó ¿se acuerdan? Frank tiene, que él escribe una obra en patuá, ¿el patuá fue? Sí, ¿no? Que es en creole, para entenderse con sus pares, ¿ve? Lo vuelve más regional. Entonces no es que acaba con la institución, es que transforma esa institución en una nueva forma de entenderse. No, que vamos a acabar con el catolicismo. Ajá, ¿y cómo hacemos con Changó? ¿Lo tiramos entonces también a la basura? No, no podemos. ¿Eh? Entonces Changó vamos a dejarlo quieto ahí con la Virgen, con la Santa Bárbara. Y Ogún, perdón, Ochun. Ochun es la Virgen de la Caridad del Cobre, entonces no podemos tocarla, déjenla ahí donde está, ¿ves? Y así vamos creando todo un sistema imaginario. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando estaba estudiando lo de los diablos, fui a varias manifestaciones de diablo, incluso fui a los diablos de Yare. Y los diablos de Yare comienza es por un asesinato, ¿no? Que, los esclavos estaban en la plantación, tomaron el pueblo de Yare
y ellos entran y matan a todos los que estaban dentro de la iglesia, ¿no? Ajá. Luego viene una arremetida de los españoles y matan a todos los que mataron, o sea, a los asesinos, matan a los asesinos, ¿sí? Y castigan a a todas las comunidades africanas. Perfecto. Posteriormente, miren lo que pasa. Ellos van a crear un sistema de baile, de ponerse la máscara del diablo, ¿sí? Para espantar el diablo, para que no vuelva a repetirse lo que pasó. Entonces los diablos se paran frente a la puerta de la iglesia de San Francisco de Llares el día del Corpus Christi y hay un padre y el padre sale así con la hostia y con el agua bendita y llama a cada uno de los diablos. A ver, usted, Osvaldo, ¿usted va a ser el diablo por cuántos años? No, yo voy a bailar por 7 años. Entonces el padre le dice, ¿y usted promete ser un buen diablo? Dice, sí, entonces le da la hostia, ¿ves? Entonces ahí tú dices, madre de Dios, esto es un sistema súper polifónico de camadas sobre capas, o sea, ¿cómo es? Capa sobre capa de sistemas culturales. Súper interesante. Y el día, entonces a mí eso me impactó muchísimo y cuando leía a Fernando Ortiz tiene un texto lindo que se llama El teatro y las danzas de los negros de Cuba. Y él hace un estudio sobre sobre un personaje que aparece en Cuba que le dicen el Coco. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el Coco, no? El que sale debajo de la cama, ¿no? ¿Se acuerdan? El Coco, ¿no? Que Sí. dice, ay, viene el Coco, duérmete mi niño, que si no viene el Coco y te va como, ¿quién se va a dormir con eso, no? Pero bueno, si no se duerme, lo come el Coco. Entonces, Eh, hay comunidades que, por ejemplo, él hace, no me acuerdo si es Costa Marfil o Senegal, hay un capítulo donde él habla de eso, yo del libro no lo tengo aquí, pero él dice que hay una figura, que es una figura que salía de noche en África, que trajeron a África, se llamaba el Cocoricó. Cocoricó, así con K, búsquenlo para que vean como es súper interesante la figura del Cocoricó. Es así, tiene unos cachos y tiene la cara así muy fea, como de un animal muerto, ¿no? Como una vaca, pero tiene unos dientes así. Y él se viste así con unas telas así bien, como deshilachadas. El Cocoricó se le salía a la gente que salía de noche a molestar a los otros, los que estaban robando, por ejemplo. Les salía el Cocoricó. Y en las celebraciones aparece el coco, el cocoricó, que lo representan como el Eguada, algunos le colocan otros nombres, ¿no? Que son como los dioses que vienen a castigar. Y sin embargo, cocoricó es lo que hace meter el susto, asusta a las personas. Si ustedes cuando lean el Calibán de MSC, hay una parte donde bajan los dioses y baja Eshu y todo el coloca así, allá, pare, porque usted nos está asustando a todos, ¿eh? El coco. El coco. Entonces dice Fernando Ortiz, claro, ellos transformaron el cocoricó en el coco. ¿Cómo? Usted no puede decir en la iglesia que usted le tiene miedo al coco. Entonces dice, bueno, es que el coco está debajo de la cama, se esconde en el armario, se esconde entre lo oscuro. O, como me pasó una vez así, yo trabajando con unos chicos en una comunidad. Les dije, ¿qué aparece en la noche allá atrás de aquellas matas? Me dijeron, el diablo, profe, ese es el coco. ¿Eh? Se escuchaban ruidos, entonces era el coco. No, no era el coco, es que había un animal ahí seguramente. Pero para ellos era eso. Eso fue allá en Potrero de las Casas, ahí arriba, una vez que fui, hicimos un trabajo hace muchos años. Entonces, el coco es ese, ¿ves? Viene el coco y te va a comer. Viene el coco, ¿cómo es? Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. ¿Ves? Entonces el coco lo representan como el diablo, como la cosa horrible, la cosa que viene del más allá, del oscuro, que es contrario de la luz, de aquella cuestión occidental de la luz, de lo bueno. Él es malo para el mundo occidental. Para el africano, él simplemente crea un susto, viene a asustar a los que se están portando mal, ¿ves? Entonces crea una nueva institución, ¿ves? Una nueva forma no es a la inversa, es una nueva forma de entendernos.
¿Qué tal? Y así todas esas cosas que nosotros vemos, ¿ves? Creo que fue Jorge o Joel, no sé, que estaban hablando la otra vez de las leyendas, de los abuelos, eso, que cuentan esas cosas, porque son las adaptaciones de las oralidades de los calibanes que estamos revisando, ¿ves? ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? Justamente, José, investigando al autor del cuento que nos enviaste, encontré una entrevista que le hicieron en el correo de la UNESCO, ¿no? No sé Ah, si has leído esa entrevista que le hicieron a él. Y ah, justamente, Frank, tiene, no, al autor del... a Chamoy, Ajá. ajá, Y ajá, justamente le preguntan a él, yo lo anoté porque me pareció muy particular y es que realmente la tradición oral o la narración oral, pues la gran mayoría parte es en la noche, de la noche, de la oscuridad, ¿no? Entonces le claro, preguntan, le dicen a él, la noche era el lugar del narrador creole, el momento en que su verbo se liberaba cuando el yugo del poder esclavista se apagaba. ¿Cuál es su relación con la noche? Le preguntan a él, al escritor, y él dice, lo prosaico le teme a la noche. Lo poético ve en ella mil posibilidades, una fuente de inspiración y de recursos. El narrador criole primordial vivía en el universo vertical del discurso esclavista y colonial. O sea, él hace la, ¿no? ajá, la, la dualidad con respecto a esto y la noche. Entonces dice, todas las posibilidades autorizadas convergían únicamente en la plenitud de los amos, pero la noche aflojó entre cerco y permitió al narrador abrir en sí mismo y a su alrededor puntos de fuga, tal como había dicho el filósofo francés Gilles Deleuze. Entonces, él luego dice, es decir, posibilidades futuras. La noche dio paso a nuevas creaciones. En los albores de cualquier gesto creativo tiene que ocurrir un desastre simbólico, un trastorno de lo que gobierna nuestra mente y se nos impone y que llena de antemano la página en la que tenemos que escribir. Esa es la alborada de la noche. Una noche tanto literal como simbólica que necesitamos redescubrir. claro, porque es la noche ve, como ellos no tienen la diferencia, o sea, el pensamiento afrocaribeño no tiene la diferencia esa de que la noche es mala, más bien la noche es el lugar, que es Ah, lo que Miguel Barnett, busquen eso, porque Miguel Barnett tiene un texto súper lindo sobre, ¿cómo se llama? La vida del cimarrón, ¿eh? Eh. Él entrevista a un cimarrón que huyó de una plantación. Y él cuenta en las primeras partes del cimarrón, dice que cuando ellos los encerraban en las barracas, colocaban los candados por fuera, adentro hacían la fiesta. Sí, los esclavos hacían la fiesta dentro de la barraca donde los esclavistas le trancaban, porque ujú. era donde comenzaba el día, ¿no? Así de disfrutar de su corporeidad, ¿no? Era momento Es de una cosa. plenitud, de libertad. Ajá. Por ejemplo, hay unas cartas que una vez publicó Francisco Herrera Luque. Claro, él ficciona sobre eso, pero sí existen las cartas que dicen que, por ejemplo, Piar y eso decían que a ellos les gustaban las mujeres de las plantaciones porque veían los cuerpos, se le veían ¿cómo se llama? Los hombros, los brazos, el abdomen, el ombligo, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pero eso es un detalle, claro, porque es el cuerpo que siempre está cubierto. El cuerpo de europeo siempre está cubierto, ¿no? Se tapaba. En cambio, el africano se abre y se abre de noche, ¿no? Y abre de noche, sale a la fiesta, juega. Incluso siempre se habla de que en el Caribe siempre se comienza la fiesta, es cuando cae el sol, ¿ves? Cuando cae el sol es que comienza todo el mundo a salir y todo. Es una vida de noche. En cambio, el europeo vive de día, ¿no? Vivía de día, ¿no? En aquel entonces. Y ahí viene todo el juego de esa epistemología, de la construcción de la nueva forma de la relación, como dice Glissant, ¿no? De colocar.
una nueva forma de crear esa cultura caribeña, ¿no? Entonces, muy importante eso, Carmencita, que dice Chamois, porque es eso, ¿no? Es como, como una cuestión que debería ser como castigada, ¿no? Prohibida, es el centro de atención. Incluso, yo creo, no sé si les pasé la introducción de este de este libro, Sí. que sí, yo se las pasé, ¿no? Ahí Aura Marina Boadas dice que todos estos cuentos y todos los cuentos del Caribe se comienza es cuando ya todo el mundo va antes de dormir. Ya antes de dormir viene todo el juego de los cuentos, ¿eh? A crear un imaginario, crear esa cuestión de noche, es la que me da la posibilidad de avanzar. ¿Ok? De crear mi propia cultura, ¿eh? El texto ese de Otico sobre el barro barroco habla también sobre eso, sobre la corporeidad. Claro, él utiliza el término de la carnavalización, que yo no lo uso mucho porque la carnavalización es un término más europeo así, pero sí el sistema de la carnavalización, de la carnalidad, de la corporeidad, ayuda mucho para nosotros también entender cómo funcionan nuestros sistemas, ¿no? Por lo menos la carnavalización del cuerpo, ¿no? Le dice la señora Zavala, claro, porque ellos lo utilizan en Europa y luego lo adaptan aquí a América. ¿Qué es la carnavalización? La carnavalización es la quema de la bruja. ¿Qué es la quema de la bruja? Los europeos hacían la quema de la bruja antes de la entrada de la primavera. Cuando se quema la bruja. Entonces todo el mundo puede hacer lo que quiera, porque esa es la noche que todo el mundo tiene permiso. Entonces hacían las fiestas aquellas, esas bacanales, ¿no? Cuando se crean los carnavales en América, entonces es eso. La gente se viste y hace fiesta. ¿Eh? Se crea, se pone ¿cómo se llama? La máscara. Tan importante eso, que es lo que Fernando Ortiz siempre dice. Todas las fiestas de América, de Cuba, dice, todas las fiestas de Cuba usan máscaras. Todo el mundo se cubre la cara y dejan el cuerpo libre. ¿Ve? O sea, hay una polarización del sistema occidental. Ahí sí podemos hacerlo, porque los occidentales se cubren el cuerpo. No sé si ustedes han leído eso de Foucault, sobre cómo es que funciona el cuerpo occidental. Entonces Foucault dice que el cuerpo se cubre y se deja solamente el orificio por donde yo como. Y aquí, ¿no? Es lo único que yo voy a mostrar. El resto de orificios lo voy a tapar para que no se vea, porque es pudoroso. Si yo invierto los orificios, ¿qué se ve? Si me tapo la cara y veo los otros orificios, ¿qué hay ahí? Entonces están los genitales, el Bueno, ano, el cuerpo respirando, botando así los fluidos, ¿no? Por ejemplo, decía, los europeos se preocupaban por usar perfumes para cuidarse de la boca, ¿cómo se llama? El pelo, se colocaban cosas para que la cara sea... En cambio aquí se quitaban todo eso y mostraban, sí, los senos, los genitales, las piernas. Ustedes saben que en el contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz, dice Fernando Ortiz, es tan fuerte eso de mostrar esa parte que está prohibida por Occidente, que es mostrar el cuerpo, que cuando sacaban las hojas del tabaco ¿sabe que ya las enrollan, ¿no? Entonces ella, para enrollarlas usaban mujeres morenas con piernas bonitas. Entonces el tabaco se colocaba sobre el muslo de la mujer y ella misma lo iba enrollando en el muslo. Entonces era hecho a través de la pierna de la mujer. Mire la imagen tan bonita y tan erótica y tan eróticas. Entonces usted cuando se fuma aquel tabaco trae el olor de esa pierna bonita de la mujer morena, ¿eh? Entonces son famosos las tabaqueras de Cuba, ¿no? Porque son mujeres lindas, además además de las tabaqueras, todas son mujeres, todas las que enrollan el tabaco son mujeres, ¿no? ¿Ven? Como es una cuestión de construcción de eso, de lo oscuro. El europeo dijo, bueno, pues entonces vamos a disfrutar también nosotros de esto también. Ustedes quieren, nosotros también.
y se montaron sobre esa onda y crearon ese sistema cultural que es dinámico y es totalmente orgánico, orgánico totalmente. La cultura africana es orgánica y eso fue lo que ellos proporcionaron para las literaturas del Caribe, para toda la cultura del Caribe, ¿no? Dígame, ¿quién iba a hablar? ¿Alguno? Sí. ¿Alguien? Carmen, no, ah, pensé que iban a decir algo. Joel levantó la mano, No, te está saludando. Profe, ¿no? Diga, Jorge. no, que el tema del dominio que me llamó la atención con el caso de los dominios y dominados, ¿no? Los que dominan y los dominados, ¿no? Ajá, Y en el caso de los dominados, porque el dominio yo lo veo como por escalas, también ejercen un dominio sobre otros dominados, porque, o sea, estamos hablando que incluso el mismo cuento, como el caso de Coco, es una manera también dentro de la cultura de los dominados claro. de tener un, ¿no? Claro, acuérdate que la organización social siempre necesita Resistencia. que alguien controle, ¿no? Siempre, Exacto, sí, hay por escala. vale. O sea, no es que los otros son, no es que se quitan los sistemas y ya todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Sino sería una locura, ¿no? Como lo plantea Bakhtin. Pero sí hay sistemas de control, claro. Si no, eso sería una locura. No podemos vivir, los seres humanos no podemos vivir sin controles, ¿no? Entonces, básicamente sería esa forma de cómo ustedes pueden ir construyendo su discurso, ¿eh? Ah, vamos a trabajar sobre cómo ese cuerpo funciona ahí, ¿eh? Cómo se sustenta teóricamente. ¿Está bien? Cuéntenme, ¿qué leyeron de Glissant? Ese trabajo de Caos Mundo, a mí me encanta. Vamos a ver si hablamos un poquito de eso. ¿Ustedes qué dicen? Lo de las bananas. Ya que estamos montados, eso con las bananas, ya que estamos montados aquí en la onda Es de... que la banana viene siendo como fíjate que dentro del cuento de la banana también viene siendo como una especie de dominio. Si te pones a ver, o sea, el símbolo de la banana, símbolo de ese árbol que no lo tocaran y que fue 3 veces robado y se lleva las bananas, y después el que comió la banana pues se envenena. Entonces, como aleccionador, ¿no? Es un tema dentro del, bueno, lo analicé desde ese punto de vista, ¿no? Es muy bueno esa visión que tú tienes, como leccionador, ¿eh? Porque si tú agarras el texto de Aura Marina Boadas, entra ahí, ¿eh? Que el Exacto. cuento tiene un sistema de dispositivos para la cuestión moral, ¿no? Te dice, no, no robe, no robe. Que roba se puede morir, le va mal en la vida. Y al tipo lo mata, ¿no? La banana amarilla. Pero aquí también hay una cosa, por ejemplo, si nosotros ¿tienes el texto de Glissant ahí a la mano, Osvaldo? ¿Tú tienes el computador abierto? Sí, Sí, porque Glissant, él comienza a hablar, precisamente vamos a conectarnos con esas bananas que dice Jorge, sí, con el caso de- ¿cómo se llamaba él? César, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Es Bakhtin. el tor, algo así. Sector Ajá, liberal. Sí, sector. Sextor. Sextor. Aquí está. Ah, ¿dónde estoy aquí? Página 3. Sextor Livenac. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Glissant, él plantea que hay una teoría que es la teoría de la relación. La teoría de la relación nos va a hablar sobre varios aspectos importantes. Si quieres, vamos comentando. Son 6 aspectos. No sé si ustedes los consiguieron también. El primer aspecto sería el mestizaje como forma de coexistencia, ¿sí? Como parte de la riqueza cultural, sería el mestizaje. El segundo sería la división entre lo oral y lo escrito, es decir, cómo queremos siempre dominar lo escrito, lo oral. Lo oral es como tiene un control. ¿Se acuerdan? Osvaldo me había preguntado sobre qué utilizar, oralitura, oratura. Sí, usted puede escoger el término, Osvaldo, el que a usted le parezca que va más acorde con lo que usted quiera hacer, ¿ve? No sé si ustedes tienen, yo tengo un texto aquí que es muy lindo, pero está en francés. No sé si se lo paso y ustedes lo traducen, sobre por qué usar esos términos de oratura, ¿sí? Se lo va a pasar para que lo tengan, si lo puedes
de traducir, fantástico, porque va a ayudar mucho para crear esa herramienta, ¿no? Entonces, Ok. cuando yo me pongo a leer a Glissant, yo digo, mira, aquí está el contexto ese, lo oral como una efervescencia y lo escrito que quiere siempre colocar así el control, ya, pero espere, vamos a hacer aquí, pare un momento porque usted está hablando muchas cosas, ¿eh? Entonces lo oral, eh, desde el punto de vista de la epistemología occidental, lo oral sería como el desorden, ¿no? El desorden, ustedes están muy locos, ustedes hablan mucho. A mí me gusta mucho cuando Tico dice, es que los venezolanos hablan mucha paja. Sí, claro, porque somos seres caribeños, hablamos mucho. Además, hablamos más de la cuenta, ¿sí? Y Venezuela es un país que está abierta al Caribe, entonces fue construida sobre ese imaginario también, de que la gente habla y habla y habla y habla y no para, ¿no? Entonces uno le dice al maracucho, ya, chamo, o sea, pare, pare ahí. No, pero te voy a contar otra cosa ahí, que, vergación, y empiezan a crear historias, ¿no? Entonces tú dices, claro, porque es lo oral, y cómo yo transformo eso del oral en lo escrito. Entonces, Lizán nos dice, no, es que no se preocupe, simplemente existe. Tome lo que necesita y transfórmelo en escrita. No necesita escribir todo lo que estamos diciendo. Y se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de la tradición oral de los métodos de recopilación de información. Es eso, ¿eh? Es decir, tome lo que usted necesita, usted no necesita escribir todo lo que ve. No necesitamos registrar, porque es parte de la memoria nuestra. La memoria nuestra es así es efímera, ¿no? No es efímera, ¿cómo se llama eso? Es cambiante cada instante, es decir, todas esas informaciones las vamos llevando. Claro, no estoy diciendo que no recopile nada, pero sí es importante que también disfrute cómo es que funciona la oralidad, porque la oralidad funciona con el cuerpo también. ¿Se acuerdan el griot, que era el que contaba la historia? Él tiene una performance para contar la historia. Me imagino cuando contaba así el viejito, el tipo con las bananas. ¿Ven? El cuerpo habla. E incluso eh, alguien me decía, es que ustedes los caribeños hablan muy raro y mueven mucho los brazos. Y son muy Yo le dije, gestuales. son muy gestuales. Y mi contacto de haber estado varios años así trabajando con la cuestión de los diablos, estar ahí en el litoral, era súper cómico porque ya ellos ni siquiera le hablaban a uno, ya con la posición del cuerpo, ya usted entendía qué estaban haciendo, ¿eh? Y era todo en movimiento, ahí no se para nunca, es así. Si usted sufre de problemas de kinestesia, ahí no vaya para esos lugares porque ellos se mueven cada instante. Y ahí va, y hay ruidos, y hay ruidos, y hay ruidos constantemente, ¿ven? Entonces ahí sería el segundo punto. El tercero sería no crear un absolutismo de la historia, es decir, no crear una historia absoluta, no existe la historia absoluta de acuerdo con Glissant. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ay, Dios, Carmencita no leyó, está así como mirando para los lados. Y Ani se quedó calladita, así está mirando a Osvaldo. Pensando lo que dice. Dígame. Ok, bueno, con relación a lo de la oralidad, me parece interesante de los tres cuentos que hemos leído, es que precisamente se narran como si fuera un lenguaje oral. O sea, ahí se pierde cualquier canon de la Mm, literatura, porque lo expresado de forma escrita parece que fuera oral. No, no hay diferencia entre lo oral y lo escrito. Muchas veces, sobre todo, este escrito me parece interesante. Yo también leí un poquito ahí la reseña biográfica. ujú, Dice que él tuvo que renunciar a la lengua criolla cuando empezó a estudiar. O sea, la escuela le impuso el creol, el francés y renunció a la lengua criolla. Entonces también es una forma como de protesta, ¿no? Su forma de escribir a ese canon impuesto desde la escuela. ajá. Claro, porque es eso, ¿no? Lo que les decía.
que Osvaldo preguntó lo de la anarquía. Claro, yo quiero como crear una forma diferente, pero no puedo huir porque ya aprendí esa lengua. O sea, yo hablo francés, yo hablo español, yo hablo inglés. ¿Cómo hacemos? O sea, esas son las formas de colonización y son muchos años que dominados por ese sistema cultural. Ahora, sería ilógico decir, ahora vamos a crear un nuevo idioma. O sea, no, ya fue, ya ahora usted lo que va creando es como variaciones dentro de esa lengua, que es lo que él dice ahí, ¿eh? Esa paridad. Por eso también habla mucho de lo que es los absolutos de la historia, es decir, la historia es, dependiendo de quién lo dice. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que Camilo lo conoció, un profe que se llama Omar González, de, de Mérida. ¿Sí te acuerdas, Camilo? No, no lo conocí, pero sí sé que es antropólogo y fue tutor de Anderson Jaime. Ah, sí, correcto. Ajá, yo conocí a Omar González. Pues un evento así fue, me pareció tan bueno el tipo, porque él decía así, usted va a agarrar la historia de función donde usted está parado. Cuando usted se ubica así, ahí es la historia que usted va a contar. Entonces él decía, bueno, si yo voy por lo menos a trabajar con las comunidades indígenas, ellos tienen su propia historia. Ellos, o sea, no hay, hay una historia absoluta que quieren colocarnos a todos nosotros, ¿no? Así es. Simón Bolívar nació en Caracas y absolutista de la cultura nuestra oficial, pero hay unas historias que son las historias no absolutas, que son las que se cuentan en cada región, en cada familia, en cada parte, en cada... Entonces, por eso, Jorge, eso que usted dice de aprendí a hablar el francés y después tuve que hablar en criollo, es eso, es crear un nuevo sistema, un nuevo sistema de historia, hablar de una nueva construcción histórica. ¿Que hay puntos en común? Sí, tenemos puntos en común. Por ejemplo, los procesos de independencia, las formas de cómo se crearon las nuevas, ¿cómo se llama? Organizaciones republicanas, ¿sí? Las formas legales, pero las percepciones de la historia nuestra son totalmente diferentes unas de otras, ¿no? De todos nosotros, de todos. Entonces, cuando Glissant nos convida a ver esa historia, que no es la historia absoluta, nos está invitando a crear un sistema más complejo. Es decir, vamos a revisar, por ejemplo, eso que tú hiciste de revisar la biografía del autor. Eso es contar la historia de ese sistema literario, porque el autor me dice mucho de lo que está hablando. El autor también tiene una particularidad de ver la historia. Sí. De Sí, hecho, hay autores y autores. Hay autores que yo, por ejemplo, leía mucho anteriormente y después ellos vieran unas cosas re locas, yo no volví a leer esos autores y dije, no, pero están cambiando el discurso cada instante. Contrólese también, ¿no? Porque hay una cuestión que son los sistemas económicos y cómo manejan también todo eso. Dime, Carmencita. que a mí me parece un hecho muy curioso en el cuento. Primero que Sestor es como el Calibán, ¿no? Ajá, es. O sea, esto es todo un personaje que es muy distinto a lo que es el resto de la comunidad, ¿no? De hecho, la manera como le respondía a las personas, cuando él critica porque a la niña le están peinando el cabello y hace una descripción incluso de cómo es él que sale, o sea, corporalmente distinto al resto de la comunidad, ¿no? Y Ajá, me sorprendió cuando él dice que él hablaba en su idioma. O sea, a mí eso me sorprendió del cuento porque, o sea, él llevaba su manera, su lenguaje, porque era la cosmovisión de su vida, de cómo él vivía su contexto, ¿no? sí, En esa misma entrevista que te comento, eh, el autor habla de un término que se conecta con el concepto inicial con que comenzamos este seminario, que es ¿cómo es? La transculturación. transculturización. Entonces, para él es muy importante el lenguaje. O sea, evidentemente este autor
el hecho de haber tenido que asumir el francés de manera impositiva, porque él lo vivió desde niño, ¿no? Es algo que lo refleja en este cuento. Entonces, él habla en esa entrevista de algo interesante, él le da el término de pluritranslinguístico. Ajá, Entonces, él se enfoca en el hecho de que precisamente las mediaciones de libertad tienen que ver con el respeto de eso, de no dominar el lenguaje del otro, ¿no? claro. Entonces él, Carmencita, ya va antes de que continúe, sabes que hay una cuestión de que el lenguaje es poder, ¿no? ajá, Sí. ajá, ajá. Entonces Sigue, sigue. él lo refleja. Bueno, hasta ahorita he tenido la oportunidad de leer este primer cuento de él, ¿no? Ajá, Tiene un vasto recorrido también en el campo de la novela, ¿no? Pero lo que me impresiona es que justamente lo que él escribe refleja incluso su línea de lo que ha sido el hecho de investigar y de profundizar la transculturización. De hecho, él es muy, hace alusión mm, del respeto que le tiene a Franquetier y a la otra autora, la del ah, cuento, la de la novela que tenemos que leer. Maris Conde, Ajá, o sea, él aquí, parte ajá, toda la base, aquí la digamos, tengo. de construcción, de investigación, parte de ellos dos. O sea, él tiene una conexión muy particular con estos dos autores. Entonces siento que el cuento justamente es como ese puente que él tiene para mostrar todos los procesos de resistencia que él ha vivido. Y el Claro, quiebre más fuerte que él tuvo fue justamente con el lenguaje. Entonces, claro, crea este personaje, este Calibán, que no le, me disculpan la expresión, pero no le para bolas al pueblo. Él le habla al árbol como es su idioma, como es su lenguaje, protege el árbol con ese misticismo, con esa conexión particular que él tiene con su cosecha, porque él no solamente, o sea, el árbol aparece para el pueblo de una manera mística. ¿Y de dónde apareció este árbol, no? Y luego empieza a aparecer los bananos. Luego ajá, otro quiebre, que es cuando empiezan a desaparecer los bananos. Entonces, este personaje se siente vulnerado y todo justamente ocurre en la noche, ¿no? Entonces, el poder, ese misticismo que incluso el pueblo le termina dando a la situación, porque el que veían como un loco termina siendo algo sacralizado por ellos, ¿no? Porque de hecho ellos deciden que ni los bananos los van a probar porque los encontraron al lado del muerto o encima del muerto, ¿ves? Entonces claro. es una Dime, conexión dime. en particular que él le da a este cuento y lo que es su proceso de resistencia, de transculturización y de transsociedad en la que él mismo ha experimentado. Es eso, es precisamente ahí donde está ese identificarlo. Por ejemplo, tú estás haciendo un ejercicio muy bueno ahí, estás identificando al Calibán, dice, es que el Calibán era él que hablaba en esa lengua y hablaba para el árbol y cuidaba de esa banana. ¿Quién fue el que escribió ayer en el grupo ahí? Jorge, ¿no? Que se iba a comer las bananas verdes, era como un pitón. Y él después dijo que los quería pintones. Porque mira cómo es el autor hace un panorama primero, crea un sistema donde mete al personaje y lo construye así. Él hablaba su lengua, vivía de la forma como él consideraba, hablaba con los árboles, sembró el árbol, cuidaba la penca de banana, ¿no? La mano de banana, el racimo, cuidaba el racimo de las bananas. ¿Qué otra cosa hacía? Bueno, y él cuando pasaba por el frente de la gente hablaba y cosas muy raras,
y después él va a rezar el árbol. Y él va a rezar en una lengua que ellos no entienden, porque hablaba tan bajito que no entendían bien qué era lo que estaba haciendo, pero todos sabían que estaba haciendo algo que iba a castigar al que lo había robado, ¿no? Entonces todo ese imaginario, mira todo el imaginario, todo lo que está ahí, todo lo que está ahí hablando el autor sobre un contexto, sobre las formas de lo místico, la naturaleza ligada al relato, la lengua, incluso el autor coloca ahí el traductor va colocando los significados de las palabras, ¿no? Esto eran las trenzas que se le hacían las niñas en África, esto era no sé qué cosa, esta es un gavilán, ¿saben? El gavilán que es un animal así súper místico para toda América Latina, ¿no? El gavilán dice que cuando se para sobre una casa es porque hay una mujer preñada, ¿no? ¿Ves? Coloca eso, ¿no? El gavilán, ¿no? Y siempre dicen el gavilán pollero, no sé qué cosa. Habla sobre el criollismo, que es la estructura lingüística de lo que hablaban en ese lugar donde estaba el hombre con las bananas. Hay otra cosa, cómo se le decía a los asiáticos que era la mujer de él, ¿se acuerdan? Del que murió. ¿Sí se acuerdan? Al final que él estaba casado, el que murió estaba casado con una mujer asiática que lo abandonó. Sí, Ve, van colocando todo eso y crea todo ese panorama, porque incluso, ¿se acuerdan de Fernando Ortiz que decía, es que no solamente están los negros y los indios y los españoles, que también había chinos, árabes, no sé qué? Que juega de una vez, hay una cuestión polifónica solo en un cuento. Ahí tiene usted para buscar más cantidad de elementos y seguramente que Osvaldo está pensando en la cuestión polisémica del cuento. Y ahí se puede encontrar todos esos símbolos, Osvaldo. Usted que le gusta jugar hacia, ¿cómo se llama? Investigar ese tipo de cosas, que eso es súper interesantísimo. A mí me encanta eso, buscar todos los símbolos que van pasando a través del cuento, ¿eh? El tipo con el árbol que lo corta, él vuelve y lo siembra, él vuelve a salir, sale el color verde, después se vuelve en amarillo. O sea, hay colores, hay movimiento, ¿qué más hay ahí? Todo esto que estamos hablando, ¿no? Todas esas estructuras del criollismo, que sería el creole, ¿no? Es decir, que Edward Gleason también dice, hablamos de criollización, es decir, hablan una lengua que solamente se entiende entre ellos o entre nosotros nos entendemos solamente. Dígame, Osvaldo. Y creo que también es muy importante que hay la presencia de una estructura mágica. O sea, en todo ese imaginario, la magia parece ser un factor determinante. En este cuento y en el de la pipa, la magia, en este cuento está un poco más soterrada, ¿no? O sea, no lo dice directamente, pero sobre ese racimo y sobre esa planta parecen haber lanzado un hechizo, ¿no? Ajá. Lograron envenenar la punta de palabrería, ¿no? Del palabrero. El Este, palabrero. y Glissant, hay una partecita del texto de Glissant que él dice que lo imaginario no es ni el sueño ni el vaciado de la ilusión. O sea, Ajá. es algo en lo que, o sea, ellos sí creen en esa otredad, ¿no? En esas otras fuerzas que para el mundo occidental Ujú. y positivista no, pues como que no tienen cabida. En cambio, en estas sociedades sí vemos que eso es fundamental. Claro, Osvaldo, eso es muy importante porque es ese imaginario. El imaginario es ese. ¿Es un sueño o es la realidad al mismo tiempo? ¿O es todo lo que yo tengo adentro que se manifiesta junto conmigo? ¿Se acuerdan que estábamos hablando que las comunidades africanas e indígenas, ellos viven con sus dioses y con la naturaleza, ¿no? Hablan con la naturaleza, hablan con los No hacen animales. la Ah, diferencia, no hacen la diferenciación, o sea, conviven con eso. ajá. ¿Sabe que ahí, ahora que usted lo menciona, ustedes no se han leído a Ronnie Velázquez con el texto ese de Ética Aborigen? Estética Aborigen se llama ese texto, No, donde él dice que el imaginario indígena nuestro no tiene esa división, porque es como que cuando yo digo la palabra está conectada con la naturaleza y con el universo al mismo tiempo. Entonces, Occidente no entiende eso, de que yo, por ejemplo, si yo digo que
tumbo aquel árbol que está aquí, bueno, aquí al frente tengo un árbol, tumbo ese árbol, pasa algo en el universo. Hay una cadena de acciones que van a pasar, que se mueven en otras dimensiones, es decir, hay seres que viven conmigo, que conviven conmigo, pero no los veo, simplemente existen conmigo. Es una cuestión espiritual, humana, natural, no sé, es como es esas conexiones, ¿no? Lo que tú estás diciendo, de lo que dice Glissant, es ese sueño, pero existe entre todos nosotros, es decir, yo vivo conmigo. Los cuentos hablan de eso, ¿no? El cuento anterior, ¿se acuerdan? La pipa, el, el, el- el personaje queda atrapado de por vida, prenderle la pipa al otro. Aquí en este, él dice una palabra, y cuando dice la palabra sobre la planta, esa planta ya nadie come de esa planta, porque saben que tiene algo ahí mágico que le colgó, ¿ves? Porque juegan a eso. Y lo de la palabra, el palabrero es, como dice ahí la explicación ¿cómo se llama? En el cuento, ¿no? El palabrero es el que tiene derecho de hablar, el que habla, el que cuenta la historia, el que está autorizado por la comunidad. No es como las comunidades indígenas, por ejemplo, los guayú, el palabrero es el que arregla los problemas, ¿no? Que un palabrero es que, no, se va a casar el hijo de Carmencita con no sé qué, mande al palabrero para que hable con la persona para que se casen los muchachos, ¿no? Es Él hace los como, acuerdos. es como un negociador. Aquí no es eso, aquí es otro. El palabrero aquí es el que tiene derecho de decir la palabra y la palabra sentencia, ¿ves? Ahora volvemos otra vez al punto de lo que dice Lizana al principio. Hay un conflicto de la oralidad. La oralidad es muy importante porque la palabra pesa. La palabra dice lo que va a pasar. ¿Ves? Tiene una fuerza. Esa fuerza, cuando tú la escribes, la amarras, ¿ves? Por eso la deja abierta. A mí me encanta esa parte, ¿no? Además, pues, yo trabajo con las artes escénicas, entonces me encanta es la palabra que suena y el cuerpo que se mueve, ¿no? Pero entender que hay una epistemología que nos lleva a entender que la oralidad es la que arma el universo de ese sistema cultural, ya nosotros vamos partiendo ahí que esa voz es de Caribambe, son muchas voces que va a hablar. ¿Qué otro detalle encontraron ahí en ese cuento? María Luz estaba por aquí, ajá. Pensé que iba a hablar. Bueno, vi que el micrófono lo había liberado. A ver, Ani. No, sí, tanto en el cuento, pero lo que a mí me gustó más de las lecturas que estuvimos, bueno, fue Glissant. Yo no había leído Glissant, me parece un autor importantísimo. eh, en la parte que él define la huella, todo cómo Ajá, describe y cómo define el tema de la huella me parece que es fundamental y que se expresa, por ejemplo, en este cuento, ya te voy a decir que yo hice unas notas, en la manera como se van superponiendo las ideas, ese tema de trenza cultural, de entre tejido cultural, cómo tiene diferentes dimensiones culturales él mismo, es un personaje extraño, pero también es el que le reza, digo yo que le estaba rezando al árbol para que produjera el castigo al que lo robaba, porque realmente lo envenena. Eh, como diferentes estados de realidad. Y por otra parte, esa imagen de las plantas que crecen exuberantes se produce en lindo. toda la imaginería y el imaginario latinoamericano. Desde las crónicas de Indias que describen esos árboles con raíces que cubrían una montaña, o, bueno, un cuento de Horacio Quiroga que la naturaleza empieza a crecer, él cortaba todos los días las matas de bambú, pero crecían cada día más, creo que eran 16 pulgadas más cada día, entonces, bueno, se convierten en un bosque, que es la naturaleza desenfrenada, pero en este caso es esa naturaleza desenfrenada, pero dominada también, que eso yo
creo, me parece haberlo visto solamente en el Caribe, el dominio de la naturaleza a través del rezo, del culto, pues, porque debe ser también una interpolación de la religión, de las religiones africanas. Eh, ya te voy a decir. Esta parte la describe Glissant muy bellamente. Los africanos llevaron consigo, allende las aguas inmensas, la huella de sus dioses, de sus hábitos, de sus lenguas. Y eso que ustedes decían, que es esa huella que tratan de frenar, allí siempre está en los hábitos, las lenguas, y es lo que hace que esta planta crezca desenfrenadamente. Es como también otorgar a la realidad ese carácter. No, yo no diría mágico como se le definió después, sino ancestral de la huella de los dioses. Eso me pareció como lo más hermoso y lo más importante de las lecturas de hoy, que a través del crecimiento se fecundaban las huellas. Son huellas abiertas, son huellas que no cesan, que bueno, son huellas de la historia. Entonces, todo ese fragmento de las huellas que habla Glissant se expresa, yo diría, pero como un reflejo Sí. en, en el cuento y también, por supuesto, en las imágenes, en el imaginario artístico. Sí, porque precisamente, bueno, sobre la huella me gustaría que lo habláramos con calma en la próxima clase porque es así bien complejo ese concepto. Buenísimo, sí, Pero, por buenísimo. ejemplo, la cuestión de la huella es porque eh, ustedes saben que la huella cuando usted coloca el pie, usted sigue caminando y ya queda ahí como un huequito, ¿no? Queda como sí, queda como la marca. Y esa marca, si no hay agua o otra cosa, esa sigue ahí. Entonces, cuando usted habla sobre la huella, cuando lo que hace el Glissant de la huella, dice que es una marca, él lo coloca así como no lo coloca como la cuestión efímera, sino como la cuestión que está ahí adentro, que yo les dije a ustedes anteriormente, yo uso una palabra que no debería usar, pero me gusta, que es la genética, ¿no? Lo meto genéticamente dentro de mí porque nací dentro del sistema cultural, fui atravesado por un sistema cultural que yo lo respiro y yo digo, bueno, es que este soy yo, o sea, yo no puedo, ¿cómo se llama? Desligarme de ahí, porque yo estoy conectado a ese sistema cultural, ¿ves? Nací ahí. Por ejemplo, la otra vez me preguntaron, José, ¿usted tiene alguna religión? Y digo, no sé, o sea, a veces voy para misa, cuando me da paso por ahí, veo una iglesia, me gusta entrar, pero es una cuestión porque fui formado dentro de un sistema cultural que era así, era una familia extraordinariamente católica, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahora imagínense eso en sistema cultural, en un sistema cultural donde hay cantidad de formas de control y de cruces de cultura, quedan esas huellas, a lo que usted abre, tiene el cuerpo lleno de cicatrices, ¿eh? Y las huellas quedan ahí marcadas también, todos caminamos y vamos marcando las huellas, ¿no? Sobre ese tema podemos trabajarlo la otra semana así súper bien porque sería una cuestión de colocar muchos ejemplos de cómo se ven esas huellas, ¿no? Ah, Este, gracias, sí. sí, 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 sí. Y hay muchos ejemplos de cuestiones así dentro de la literatura de cómo identificar esos huequitos, esas marcas que tenemos ahí, porque son marcas que tenemos, ¿no? Son formas de nosotros hablar. Entonces, vamos a continuar aquí. Íbamos con Glissant, el mestizaje, el oral, la historia absoluta y la criollización. ¿Se acuerdan? La creolización o criollización, que es lo que dijo Joel hace rato, ¿no? Que era, hablaban como ¿cómo es? El cuento hablaba de lo que era él. Y Jorge dijo también lo de las bananas amarillas. ¿Ves? Porque habla sobre sobre el universo que el autor está viendo. Osvaldo mencionó una cosa súper interesante sobre la palabra, ¿no? Cuando la palabra entró, hay un dicho
zen, ¿no? De eso que dice, cuando la palabra entra en la negociación, ya no se puede sacar más nunca, ¿no? Es imposible tirar, porque la palabra tiene un peso y crea un concepto. Dígame, Joel. Bueno, casualmente, con relación al árbol, sí, lo que decía la profesora María Luz, es como algo simbólico, ¿verdad? Pero además de haber simbólico, porque el árbol es como una especie de esperanza que tiene el pueblo en eso, para su, Ajá, para su alimentación, no solamente para llenar el estómago, sino también para llenar el espíritu. También hay una especie de antropomorfismo, porque ajá, se le dan a la banana como esto, o sea, se trata a la banana como algo sagrado, pero también que tiene como voluntad propia, porque, porque ella sale en el momento que quiere y del color que quiera. ajá, Pero también hay como una especie de comunicación entre la persona y el árbol y la naturaleza, porque él como el personaje principal le da como órdenes de que, bueno, si la vuelven a comer en su lenguaje, esto mate al que se la coma, al que se la robó. De todo eso, hay un lenguaje metafórico ahí, o sea, todo el texto es como una metáfora completa. Eh, pero además, ¿a cuál? no Ajá, solamente dígame. es la metáfora, sino también como los matices que hay con relación al, al lenguaje, porque él dice allí que el personaje principal, los muchachos le hablaban y entonces él repetía la última palabra, pero con distintas formas que aludían a una intensidad distinta. O sea, cuando él decía, por ejemplo, metido, 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 lo decía de diferentes formas, que los muchachos decían, concha, le está diciendo de esta forma para que nosotros hagamos esto. Sí, Decía 23 formas diferentes, ¿no? sí. Era como una cuestión, un ritual que me hace acordar, y cuando usted hablaba del lenguaje indígena, esto me hace acordar del poema del poeta este venezolano Pereira, Ah, Gustavo. Gustavo Pereira, que era un poema así, pero los indígenas decían tal palabra para decir, por ejemplo, para decir llorar, decían guarapo de los ojos. Y así. Ajá. Entonces, todo el lenguaje nuestro, o sea, ancestral, es como muy metafórico. Por eso es que esta forma de escribir, esta forma de expresar la oralidad en forma escrita es súper metafórica. O sea, ahí hay una serie de imágenes sensoriales que, fíjense, en un cuento tan corto, tantas cosas que hay, producto de ese tipo Claro. de esa oralidad. Es- Claro, Joel, ahí es muy importante porque tú vas como haciendo una disección del cuento y vas viendo toda la estructura literaria y estética que él tiene, ¿no? Es muy importante eso, porque a veces uno pasa por los cuentos así o las narraciones y dice, ah, bueno, pero cuando te pones a detallar y vuelves otra vez y revisas, empiezas a decir, ah, claro, aquí está la conexión, por ejemplo, con los sistemas de lo que ellos están diciendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que podemos transcribir la criollización? ¿Cómo es que se puede trabajar? ¿A dónde se encuentra la huella? ¿Dónde podemos encontrar ahí la relación? ¿Ven? Es decir, cómo se aplica la teoría a la estructura literaria, porque ese es el meollo del asunto aquí, es como la pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo aplicamos todas esas teorías dentro, por ejemplo, de un cuento? Usted podría hacer un trabajo solamente del cuento, y ese cuento se presta para muchísimas cosas. Usted mismo lo han dicho aquí, animales, figuras, ¿cómo fue que dijo Osvaldo? Lo místico fue, ¿no? Las conexiones sobrenaturales, los universos que no comprendemos, las formas de cómo ellos hablan las palabras, no sé, cómo el tipo hablaba, cómo era que decía Carmencita, el pelo, el tipo era un calibán así que decía, no, yo me he visto diferente, yo soy de otra forma, yo no sé qué, no vistan a los niños así, no le haga eso en el pelo, no haga no sé qué cosa, ¿ves? Entonces tú ya empiezas a buscar, ah, claro, aquí están estas conexiones, aquí Muchas está, referencias,
Hay mucho misterio y ambigüedad, como usted decía, contradicciones totales. Ajá, eso. Ani. Bueno, yo lo que pienso del cuento también que tiene algo, es muy didáctico. O sea, hay siempre esa enseñanza, la moraleja, o sea, desde que Ajá. él está diciendo que el Señor pues bajaba al pueblo, o cuando bajaba, él vivía todo el tiempo encerrado, pero no le gustaba seguir pues los patrones establecidos, o sea, él no se vestía como debían vestirse, no debía, no usaba los zapatos los otros lo usaban, así fuese que lo llevaran la mano. Pero Mm. también entonces cuando llega a la parte de la planta, o sea, ahí hace una explicación maravillosa que es todo el proceso de siembra del plátano. Bueno, yo creo que es plátano y cambur porque hacen sopa con él. Este, llega y dice que bueno, que hay que apodarle los chupones, los higos, para que dejen engrosar el racimo. Hay que hurgar la tierra para que le entre aire. Hay que estar pendiente de los bichitos o los animalitos que le caen y estárselo quitando, las hojas que se dañen con el viento. O sea, tiene toda esa parte como muy educativa, pero que nosotros en nuestro contexto, pues vemos que actualmente es eso que habla Glissant, o sea, es como reconciliarnos con eso que ha venido desde siempre. O sea, uno oye a las personas mayores, bueno, los abuelos, las mamás, que dicen, ah, bueno, este árbol no volvió a cargar porque alguien le echó mal de ojo, una matica en la casa que Ajá. se pone triste. O sea que eso ha seguido pasando y es eso que hablaba, pues, Lisan de la huella, o sea, pero no es esas cosas que nos han ido pasando y esa domesticación del pensamiento, sino que qué vamos a hacer nosotros con eso, o sea, qué vamos a crear después de que todas esas cosas han quedado ahí marcándonos, o sea, tiene que salir algo diferente, pues, y es Claro, esa. porque ese sería, Ani, ese sería nuestro conocimiento ancestral, ¿no? Nuestro conocimiento propio, así, digamos así como la base del conocimiento, ¿no? De, si vamos a hablar de una palabra así, como cómo nos entendemos. Disculpa que te haya interrumpido ahí. Claro, pero entonces en este momento es eso, o sea, tenemos lo que quedó ahí, la huella, lo atávico y lo vamos sí, a pensar y hacer y proponer desde nuestro punto de vista, Exactamente, es eso, precisamente. que es En- la cuan- base de Cuando, la teorización, la teorización. ajá. Por ejemplo, muy importante eso, Ani, porque eh, todo lo que lo que conforma el discurso decolonial y las epistemologías desde el Caribe está sustentada sobre eso, es decir, a través de unas herramientas que fueron impuestas, entonces vemos ahora un universo que estaba ahí, que está ahí. Es decir, con todas estas herramientas que yo estoy ahora para estudiar el discurso, ahora voy a ver esa cuestión ancestral, ¿cómo se llama? No sé, todas las cosas que ustedes me han comentado, por ejemplo, me encanta eso que tú dices, cómo ver así la cuestión de, ¿cómo se llama? El mal de ojos, todo ese tipo de cosas, y cómo aplicarlo desde aquí, desde una herramienta y decir, bueno, es que eso funciona bajo estos dispositivos teóricos, ¿no? O sea, podemos como visualizarlo, como tratar de analizarlo y crear un discurso a partir de ahí, ¿no? Sí, que es precisamente eso. Eh, es un trabajo, nadie tiene la verdad, es decir, incluso cada una de las versiones que ustedes van a escribir sobre esos análisis que van a hacer, son unas visiones muy particulares porque tú dices, bueno, yo voy a trabajar con estos autores, trabajo con estas temáticas porque creo que puedo aportar algo desde ahí, ¿no? Puedo colocar como una perspectiva, ¿no? Crear un sistema epistémico. Por eso era que yo le coloco así, ¿no? Las voces Calibán, como una epistemología, ¿no? El Caribe y su frontera,
que suena así como raro, epistemología, claro, porque es ese sistema de conocimientos y de formas de existencia, ¿cómo se llama? De asumir las corrientes culturales y cómo las vamos a estudiar, ¿no? Cómo las estamos revisando. Dígame, Osvaldo. Pues hablando de sistemas, o sea, me parece interesante pues la propuesta del Caliban porque creo que estamos hablando de un sistema que no quiere un sistema, o sea, es una especie de sistema antisistema. Yo quería Más leer, o menos. yo quería leer tres lineecitas aquí de Glissant sobre la priorización, que, Claro, que es que la priorización es imprevisible, es imposible que se estabilice, que se detenga, que se incluya dentro de unas esencias, dentro de identidades absolutas. O sea, es una cosa que rechaza lo absoluto, es una cosa que rechaza lo esencial. Entonces, en ese sentido es que es antisistema. Entonces, es una cosa que siempre está cambiando. claro, es totalmente dinámico, siempre, cada instante va modificando. Sí, a mí me da mucha risa actualmente con la cuestión de la internet. La gente dice, no, es que ahora vamos a crear un nuevo sistema cultural. Es el mismo, solo que tiene otros elementos. O sea, ¿cómo se llama? Es totalmente dinámico, va creando y se va aprovechando de lo que tiene y crea nuevas formas. No es que usted va a decir así, a partir de hoy está prohibido decir tal cosa. O sea, Claro. eso sería, no sé, una monarquía que prohibían las palabras y todo ese tipo de cosas, o como hicieron los gringos ahora que sacaron un listado de, ¿cuánto fue? De 164 palabras que están prohibidas colocarlos en los emails y todo eso, ¿no? O sea, es una cosa ilógica, sería muy tonto. Si saben eso, ¿no? El Departamento de Estado colocó así La- documentos que usted manda para Estados Unidos, hay 164 palabras que usted no puede colocar ahí, ¿no? Porque si no lo rechazan Claro, en profe, documentos la oficiales. Big Data viene haciendo eso hace tiempo. Eh, ¿Cómo? y la Big Data viene haciendo eso, o sea, el gran formateo ese viene haciendo eso hace tiempo. Le ponía las palabras comunista o marxismo, ya lo dejaba. Eh, Colocar así. Bueno, pero volviendo aquí a este caso, por lo menos esto que está diciendo Osvaldo es así, es porque es tan particular, es tan global y tan esencial al mismo tiempo y tan particular que parece que como que va en contra de lo que está establecido, ¿no, Osvaldo? Es lo que tú quieres plantear, ¿no? Así como, va en función de sacralizar el poder, acabar con puede ser, porque incluso la visión de los años 60 era acabar con todo lo que está, o sea, paso por encima de eso. Ya cuando leamos el Calibán, ustedes se van a divertir muchísimo, porque es un pensamiento de los 60 dice, vamos a quemar, vamos a violar, vamos a no sé qué, queme lo que vea, mate, pase por encima de las viejitas, no importa, pásale por encima, la purga, ¿sí? la Porque purga. va a fondo, ¿no? Es el pensamiento ese del Black Power, ¿no? El Black Power de Nueva York, ¿no? Vamos, que eran guerrilleros y todo, y usaban las boinas y armaban con armas y cantaban, ¿sí? Es parte, ¿no? Es parte de estos procesos culturales de cómo vamos creando nuestras herramientas epistémicas. Por ejemplo, dar esa posibilidad de nosotros cuestionarnos así. Por ejemplo, dice Osvaldo, ¿cómo es? Leyó esa parte que dice que la creolización es, ¿cómo se llama? Es así, ¿no? Es ver todo, pero también saber que existe lo particular al mismo tiempo. Y eso particular es lo que a mí me interesa nosotros crear un sistema, ¿no? Por ejemplo, no un sistema, porque hablar de sistema sería otra vez volver a crear una forma de control, que es lo que plantea Foucault, que dice, o sea, ustedes son tontos, ¿no? Las revoluciones solamente crean nuevos sistemas de opresión, porque toda revolución es opresiva, ¿no? Toda revolución, ninguna se salva. Pero sí es crear herramientas epistémicas que nos permita ver desde las periferias, desde el margen, de cómo funciona ese sistema que yo estoy cuestionando. Dígame, Joel. No, pues, cuando estoy hablando, yo voy pensando, cuando usted habla de relaciones epistémicas, hay autores que hablan del epistemicidio, ¿sí? Usted lo podría hacer, crear un sistema no como un sistema, sino hablar Como desde una... el anti-epistemicidio o rescatar la epistemología, qué sé yo.
porque fue que realmente hubo un epistemicidio. Todas estas cosas que Sí, nosotros claro. estamos viendo aquí, eh, o sea, es esto que sucede, pues casual. Y en todo caso, como dice un poeta, da que pensar que un arma creada por el enemigo, ensamblada por el enemigo y exportada por el enemigo sirva a Dios de grande para echarle plomo al enemigo. Es decir, todo esto, de hecho, estos recursos que nosotros estamos usando para hablar en contra del epistemicidio son importantes para analizar, recrear y rescatar toda esa epistemología que nosotros hemos venido perdiendo. Claro. Claro, ahí viene lo de Porque la uno no se memoria. asume talibán hasta que no estudia al talibán. Mm. Ahí eso Ahí sí su- que eh, la no sé si, memoria. disculpe, dime. O la memoria, o sea, lo de la huella, vuelve a salir ahí a flote, pues. O sea, no es olvidar por todo lo que hemos pasado, mantenerlo, pero no sé, como una forma de sublimación. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a proponer? Claro, Ani, la cuestión es también porque la huella es porque la cultura queda marcada en el cuerpo, en lo que yo digo, lo que yo hago, como yo existo, ¿no? Es imposible usted quitarse lo que usted aprendió. Bueno, Sí. Ahí sí, felizmente yo siempre hablo como decía el señor Lacan, ¿no? El señor Lacan decía, es que usted tiene un transunario. El transunario fue el primer trazo cultural del lenguaje que pasó por su cuerpo cuando usted nació y cuando la mamá o que lo recibió dijo, ay, tan bonito el bebé, ya usted está ya metido en el sistema cultural, ya entró. Y todo eso que usted va a aprender, que es la base suya cultural, eso es lo que va a hacer usted el resto de su vida, ¿ve? Cómo usted va a conversar, cómo usted, y imagínese uno, la infancia, como lo que uno aprende en la infancia es como uno va a terminar siendo el resto de la vida, ¿no? Cómo va a crear todos esos sistemas culturales. Ahora imagínate cuando es en colectivo todos nosotros venimos de las plantaciones, por lo menos en los casos del Caribe, ¿no? Vienen de las plantaciones, una historia muy triste, una historia violenta, una historia, bueno, como nos pasó a nosotros también en el continente y actualmente nos dicen, no, pero es que ustedes son muy desordenados. Pues claro, si venimos de un sistema cultural que era opresor y nosotros buscamos ir hacia los márgenes, ¿qué quiere? Que seamos así como los suecos, ¿no? O sea, va a ser imposible, nunca. Dígame, imposible Osvaldo. de borrar ese. No, yo quería subrayar, o sea, que me llama mucho la atención que esto sea, o sea, que la propuesta sea tan desprendida, o sea, como que busca desprenderse incluso de todo lo que puede ser considerado un sistema, hacia la parte final del texto de Grisana. Hay una cosa que dice que me parece muy poderosa, ¿no? Dice, no necesito entender a nadie, ya sea individuo o comunidad, pueblo, ni necesito hacer lo mío a costa de asfixiarlo. O sea, me parece un manifiesto de libertad eso. Claro, vamos a leernos nosotros mismos. Por ejemplo, él tiene una frase ahí que dice, lo imaginario no es ni el sueño ni el vacío de la ilusión, ¿no? Es eso lo que tú habías dicho hace rato, ¿no? Ajá. No es ni el sueño ni el vacío de la ilusión, son las dos cosas al mismo tiempo. No necesito ver al otro, porque yo también me puedo ver a mí mismo. Puedo crear una forma de yo mismo interpretarme, ¿no? También. Súper linda esa parte, ¿no? Que eso es donde está la parte de la identidad como rizoma, ¿no? Que él lo dice más adelante, ¿no? José, disculpa, ya estamos sobre la hora. Ah, perdón, ¿qué hora es? Ay, por Dios, qué pena, qué pena, qué pena que ustedes también hablan mucho. ¿Qué tal que estuviéramos así en vivo, no? Compramos una cervecita y nos poníamos a hablar, pasamos todo el día ahí hablando tonterías, pero está súper bien. Chicos, ¿qué opinan si seguimos revisando, analizando la otra semana ese mismo texto? Sigan ahí avanzando y vamos más adentro del texto de Glissant, porque más Perfecto. adelante él va a hablar sobre unas cuestiones sobre la poética de la relación. ¿Qué es eso de la poética de la relación? ¿Les parece? Yo les voy a pasar otro cuento y en ese cuento van a ver las huellas y me van a contar sobre qué vieron ahí en ese cuento. Un cuento de Maris Condé, ¿está bien? Sí. Ok.
José, Sí, y no se te olvide, quedaste en enviarnos la estructura para presentarte el proyecto. perfecto, sí, voy a hacer, yo por ahí lo tengo escrito en un archivo, se los paso para que ustedes tengan ahí la guía, ¿está bien? Dale. Y Gracias. ya pueden ir comentando la próxima clase, me van diciendo, mire, yo quiero hacer como una cosa así, de no sé qué, pa, pa, pa". ¿Está bien? Muchas gracias, quedé súper Dale, Ya, complacido, todo gracias. súper lindo ese fino. grupo. Chao. No.